una vez más a su programa Entre la Gente. Hoy es un día de naturaleza muy particular. Vamos a compartir algunas entregas, algunos anuncios y también algunas informaciones de carácter oficial y extraoficial en nuestro programa Entre la Gente. Gracias a ustedes por darle like a nuestro programa y mil gracias por seguir en nuestra secuencia. Hoy es el programa número 3. Les habla Luis Carvajal, periodista colegiado en el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, con el número 21198. Y vamos a iniciar dándole las gracias, por supuesto, a nuestro Supremo, a Dios, que es quien nos ilumina. Y con él, en esta relación especial, vamos a darle las gracias a nuestros patrocinantes, al Punto del Pescador, la Ferretería Marina del Estado Sucre, también a Real Estate o Style, que es una tienda que además es importante porque es de agentes autorizados de Intercable, además de Simple TV y venta de celulares para toda la población del estado Sucre. También gracias a la farmacia Alba Marina en Cumaná, dispendios de medicina para toda la comunidad. Además tiene su tienda de farmacia en la capital del municipio Andrés Eloy Blanco, en Casanay, en la calle Perú, y aquí en Cumaná, en la avenida Cancamure, cercano al centro comercial La Banca. Ahí está la farmacia Alba Marina. También Almirsaldo, venta de telas, y además tiene su mercería especial, venta Misaldo en Cumaná, en la avenida Bermúdez. Vamos a iniciar, por supuesto, también nuestro programa, pero también vamos a hablar de turimiquire.net, que es el portal de noticias de la casa. Y con él vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Y hay algunas informaciones de carácter muy particular. Dice María Corina Machado, que después de reunirse con el Mundo González, que seguiremos superando cada obstáculo que se presenta. El portal del Señor, que aparece como un devocional para el prójimo. Está también la información que hay un plan, el plan de la furia bolivariana es utilizado para realizar detenciones políticas sin previo aviso. Esto lo dice el doctor Pekin Rocha. Acoso escolar es la forma, de forma violenta, más compleja y difícil de atender, lo dicen además los abogados y coordinador general del SECODAT, Carlos Trepani. A más informaciones, olvídense del salario mínimo. Dice que el salario mínimo, las empresas deberán contribuir con el 15% de la nómina integral para las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó una purga de los funcionarios señalados de corrupción. Esta es otra información que aparece en la página de la casa, turimiquire.net, sobre el libro de la evolución de las ideas y del ser humano de Gioconda de San Blas. Los pagos de Palfresco en Alcabalas, en Venezuela, hacen casi impagable un taxi en las ciudades del país. Entre otras informaciones, pescadores del Guapo en Cumaná no tienen gasolina para trabajar normalmente. Bueno, y el tema no solamente de la gasolina, el tema de la electricidad, los apagones que se están presentando en distintos puntos de Venezuela, exactamente en el oriente venezolano. En la ciudad de Cumaná el día de ayer hubo sectores en estos apagones que dicen ser programados pero no son anunciados. Pasaron hasta 9 horas sin luz eléctrica y creando malestares, no solamente en la población y entre los niños, adultos y ancianos, sino también entre los distintos comercios. Fuerte escasez mundial de petróleo eleva el costo de producción en refinería, es otra de las informaciones. Y ahí tenemos una información de última hora
en otro portal de noticias que queremos reseñar, es que destituyen a la vicefiscal general de Venezuela, Belice Loreto. Es la información que aparece en casi muchos portales de noticias, pero específicamente en este portal dice que la vicefiscal general de la República, Belice Loreto Dubén, habría sido removida de su cargo en calidad de encargada y retirada del Ministerio Público, según un documento emitido por Recursos Humanos y difundido en la red social X por el periodista Eligio Rojas. Esto ha generado un malestar dentro de esta institución y además en algunos sectores políticos, porque a decir de algunas informaciones extraoficiales, se dice que es una afrenta directa contra el diputado Diosdado Cabello, quien era, digamos, esta fiscal Belice Loreto, era protegida de él en la fiscalía y era que le llevaba algunas cosas según algunas informaciones supuestamente. Continuamos con más información en turimiqueria.net. Tenemos que, bueno, en Tucupita el control del tránsito de carro está en estropía. Y más informaciones, ahí en Turimiqueria hay hoy demasiada información, pero es que demasiada información. Tenemos una noticia que es importante para nosotros reseñar, que es la contaminación ambiental que ocurre en el estado Sucre, que normalmente viene ocurriendo con el vertedero de basura de esta ciudad, que está ubicada hacia la parte noreste de la primogénita del continente, y se viene dando ahí un tema de contaminación porque se viene quemando en este vertedero todos los desechos sólidos, y toda la parte del sur de la parroquia Valentín Valiente, donde están ubicadas grandes urbanizaciones y donde está ubicado el hospital Antonio Patricio Alcalá, viene siendo contaminada, creándose así una calima en todo el Golfo y en la bahía de Cumaná, que ustedes la están viendo, la van a poder observar, y además hay demasiado desechos sólidos, vertederos de basura en la ciudad. Queremos hacer un llamado al alcalde de la ciudad, al gobernador del estado, a fin de que esta situación sea normalizada. En otras informaciones tenemos también que el tema del aumento salarial. Se quedó sin aumento salarial una vez más, 2 años sin aumento salarial, con un salario mínimo de solo $3 para toda la población. Y por eso queremos escuchar algunas reseñas que nos hablan sobre este tema. Vamos a ver qué nos dice la señora María Alejandra Díaz sobre este tema. El presupuesto del 2024 prevé un aumento del 10% del salario y bonificaciones que lleguen a un 70% de aumento. 77% del presupuesto supuestamente es para la inversión social. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles variables macroeconómicas fueron las que se basaron estos diputados de la Asamblea Nacional para discutir esa ley de presupuesto? Porque el BCB no informa desde hace más o menos 4 años cuánto ingresa por oro, por diamantes, por petróleo, ni cuántos son los indicadores económicos de los sectores manufactureros y de la industria nacional del país. Tampoco dice a quién se le entregan los dólares que se subastan todas las semanas, supuestamente, para mantener el precio del dólar. Ahora, nos preguntamos, ¿la economía creció? ¿Creció para quién? ¿Dónde están los indicadores del Banco Central de Venezuela? ¿Por qué no vemos ese incremento de la economía en salarios justos y dignos para los trabajadores? ¿Por qué el reparto de los ingresos del país sigue siendo 20% para el trabajador, 70% para el empresario y 10% para el Estado? ¿Responsable? Claro que hay responsables.
El gobierno, por ser permisivo, aplicar leyes inconstitucionales, acabar con el salario, la aplicación del instructivo NAPRE, el memorándum 2792, por congelar los contratos colectivos, por incumplir el artículo 91 constitucional, la ley de inversiones extranjeras, la de zonas económicas especiales y la guinda de la torta, la ley antibloqueo. Las ganancias exorbitantes, el abuso de posición de dominio, del monopolio, además todas las desviaciones del mercado no se controlan solas. Los empresarios no lo van a hacer de buena fe. Para eso debe haber un Estado rector. Me explico, un Estado que regule, un Estado que controle, un Estado que exija costos para saber cuál es la ganancia y en base a esa ganancia de ese empresario que debería pagar además mayores impuestos, entonces fijar unos mínimos, un acuerdo mínimo en donde el trabajador debería estar devengando un salario que le permita una calidad de vida adecuada. Es decir, la tesis neoliberal monetarista aplicada por el gobierno no funciona. ¿Y por qué no funciona? Y me remito a las pruebas: un empobrecimiento colectivo, un desfinanciamiento del Estado, la reducción vía indirecta del Estado, la bonificación del salario. Es decir, no tenemos que hacer ningún llamado a los empresarios, porque nosotros no somos gobierno, nosotros no tomamos las decisiones económicas. La política económica de este país la decide el gobierno nacional y él es el responsable de exigir o por lo menos mediar, como se hacía en anteriores casos y en anteriores gobiernos, en donde el reparto, la distribución del ingreso nacional era equitativo. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, sin atropellar a nadie, sin necesidad de acabar con la ganancia, porque no es que no tengas ganancias como empresario, pero esas ganancias exorbitantes no pueden ser a costa de la miseria, del hambre y del salario de hambre de los trabajadores. Y ese salario de hambre, ese salario mínimo, lo decreta, ese salario de supervivencia, lo decreta es el gobierno. Entonces aquí sí hay responsable. El responsable de la política económica es el gobierno. El responsable de administrar los bienes de la hacienda pública y la hacienda pública nacional es el gobierno nacional. Entonces, no traten de echarle la culpa a los demás, a los que venimos haciendo críticas, porque no tenemos poder de decisión como para establecer políticas que vayan de acuerdo a la defensa de lo que establece la Constitución y lo que dice, además, la lógica elemental de que tú no puedes aplicar medidas macroeconómicas sacrificando el ingreso del pueblo. Entonces, el problema aquí es que el gobierno se ha convertido en la Celestina, o peor, en socio de esos empresarios y por supuesto no los toca ni con el pétalo de una rosa. Eso es lo que está pasando. Es el gobierno en contubernio con Fedecámara quien decide la política económica del país. No somos nosotros los responsables, los ciudadanos de a pie. Asuma su decisión. Asuma que usted es creyente de las políticas monetaristas neoliberales y que cree en que reducir la masa monetaria, entregarle los dólares a la oligarquía, congelar salarios, acabar con las condiciones de contratación colectiva y convertirnos en esclavos es la solución para la economía venezolana. No pretenda endilgarnos la culpa a quienes no tenemos nada que ver con sus decisiones políticas. No pretenda echarle la culpa al pueblo trabajador, porque la culpa de la desigualdad y de el empobrecimiento colectivo de los y las venezolanas la tiene usted. Asuma su responsabilidad frente a la historia, además, por violar la Constitución. En otras informaciones,
También queremos puntualizar en relación a lo que ha venido siendo el tema político, y es que la doctora Indira Urbaneja, dirigente chavista, llama a votar contra el presidente de la República. Veamos lo que dijo en una entrevista a CNN en español. Me acompaña en nuestros estudios Indira Urbaneja, ella es fundadora del movimiento Chavismo Bolivariano. Sí. Dentro de Venezuela un grupo importante de personas que no se identifican con Nicolás Maduro, con su gobierno cuestionado, pero sí se identifican con los ideales de Hugo Chávez. Ese es el movimiento que encabezas. ¿Están trabajando ustedes con la oposición? ¿Están ustedes participando en este proceso? Bueno, primero que nada, este movimiento reivindica la misión social y política del chavismo. El chavismo es una fuerza social y política que no va a morir. Y de hecho, la mejor prueba de esto son las recientes declaraciones de Elliot Abrams cuando reconoce la importancia del chavismo dentro de un proceso de transición. Nosotros rescatamos a ese chavismo de base que hoy está oprimido en manos de Nicolás Maduro. Nosotros no podemos seguir excluyente seguir y apoyar a Nicolás Maduro y al mismo tiempo decirse chavista, porque si alguien ha enterrado el legado de Nicolás, del presidente Chávez, y si alguien ha ido en contra del chavismo es precisamente Nicolás Maduro. Entonces el mensaje es para todos los que todavía se consideran chavistas, es que no se puede ser chavista y apoyar a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro ha ido en contra de la Constitución de Hugo Chávez, ha ido contra la democracia protagónica y participativa que fue parte del proceso constituyente en 1999. Nicolás Maduro ha llevado a este pueblo a depender de una caja de comida y esa no es la libertad ni es la soberanía que se planteaba ni la que llevó al movimiento del 4 de febrero a tomar el poder. Nosotros, los que de alguna forma nos consideramos revolucionarios, defendemos principios ideales. Se nos llama traidores por no querer apoyar a la cúpula. Nosotros no tenemos compromiso con la cúpula corrupta. Nosotros no tenemos compromiso con quienes utilizaron el poder para hacer grande fortuna. Utilizaron el pueblo, el populismo y lo que hicieron fue llevarnos a una debacle. Nosotros somos en todo caso traidores, es a esa cúpula que hoy se resiste a dejar el poder. Nosotros desde la base nos estamos organizando porque es mentira que Nicolás Maduro controla todo el chavismo. Lo que pasa es que el chavismo tiene miedo, porque el chavismo de alguna forma ahora es que está empezando a tener un poco de confianza en ese otro sector, y empieza a entender de que esto ya no es una lucha oposición-chavismo, esto es una lucha por el país, esto es una lucha por la democracia, esto es una lucha por recuperar nuestras libertades. Decía el congresista Espaillat, también dijo hoy el ex vicepresidente Biden, que hay que convocar a elecciones. ¿Está Venezuela en este momento lista para unas elecciones transparentes y justas? No está lista, porque lo primero que tenemos que hacer para convocar a elecciones es primero que nada liberar a todos los presos políticos. No se puede ir a elecciones con presos políticos. Y tenemos presos políticos del lado de la oposición, pero también del lado del chavismo. Nosotros tenemos presos que también están allí, que vienen del movimiento sindical, del movimiento campesino, del movimiento indígena, que el gobierno los ha secuestrado también. No podemos ir a elecciones limpias con las instituciones actuales. No podemos incluso a elecciones sin que las Fuerzas Armadas Nacionales definan cuál es su papel en esta crisis. Por ejemplo, lo que vimos hoy, y esto es un llamado importante a las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada no está con Maduro. Si la Fuerza Armada estuviese con Maduro, no tendríamos 193 militares presos. Hay 193 militares presos que reflejan el gran descontento de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que ponerse en todo caso al derecho con la Constitución, con el país y con el pueblo. La Fuerza Armada, que se ha ideologizado, que considera que el pueblo es nada más el pueblo chavista y no el otro sector, hoy nosotros le hacemos un llamado y le decimos, no, ya va, la crisis nos está afectando a todos. Esa Fuerza Armada quiere salir de Maduro. Es un grito a voces. Lo que tenemos es que nosotros ahora, los factores democráticos, de oposición y de chavismo, de las fuerzas de la izquierda también democrática y progresista del país, es buscar la fórmula para que entonces se dé un proceso de transición incluyente donde estemos todos, porque lo que la Fuerza Armada, y es el mensaje que he recibido, porque yo converso con muchos actores de la Fuerza Armada, actores importantes y determinantes de la Fuerza Armada, y lo que me han transmitido es que ellos lo que no están dispuestos es apoyar un proceso de transición solamente para un sector del país, o para un partido en específico, o para una persona en específico. Ellos me han transmitido de que si nosotros hablamos de un proceso de transición de amplitud, donde estemos todos los factores reflejados, pues podrían en todo caso dar ese paso que necesitamos para que el país vuelva a enrumbarse. En todo caso, estamos comprometidos con que el proceso de redemocratización del país se dé, y sí es posible una reconciliación. De hecho, uno de los principales motivos por los cuales
El sistema de Maduro ha avanzado también, es porque nuestra sociedad en este momento se encuentra disgregada, el tejido social se rompió y ideologizaron el conflicto. Entonces hacen ver, sobre todo a nuestra base chavista, y este es un mensaje para todos mis compañeros chavistas, esto ya no es un conflicto ideológico, esto ya no se trata de derechas ni de izquierdas ni de socialismo ni de capitalismo, se trata de un régimen que se instaló, que nos robó las riquezas, que nos robó la paz, que nos robó la vida, que nos robó la salud, que nos robó la capacidad de desarrollarnos como país. Esto hoy es un conflicto democrático, es un conflicto de los venezolanos, un conflicto de la vida, y estamos trabajando en eso. Fíjate que una de las cosas que estamos haciendo de este movimiento, se lo presentamos, la propuesta la presentamos al secretario general de la OEA y diferentes organizaciones, estamos hablando con la Embajada de Noruega, con varios actores a nivel internacional, sobre un proceso de pacificación y reconciliación ciudadana. Venezuela no va a poder avanzar en una redemocratización si los venezolanos no se reconcilian. Ahora nos vamos a ir al mundo, pero en la política internacional. Vamos a escuchar un reportaje sobre la visión que tiene un judío del encuentro o el desencuentro que existe con Israel y el mundo árabe. ¿Por qué el mundo odia a los judíos? ¿Cuál es la causa o razón? ¿Sabes por qué nadie odia a los sumerios, o a los escitas, o a los ligures, por nombrar algunos? Porque ya no existen como etnia o nacionalidad. Han desaparecido de la historia y se han convertido en otros pueblos, se han mezclado, han perdido su identidad y ya nadie se reconoce a sí mismo como parte de esos pueblos antiguos. Los judíos son diferentes. Ellos se han dispersado por el mundo, pero no importa cuántos siglos pasen, ellos nunca olvidan sus raíces ni su cultura. La transmiten de padres a hijos, generación tras generación, sin importar dónde vivan. Eso los convierte en un grupo identificable. Eso los convierte en sospechosos, porque se niegan a fundirse con los demás. Son misteriosos y son blancos de habladurías, prejuicios, estereotipos, y siempre terminan siendo el chivo expiatorio de todos los males que aquejan a las sociedades donde viven. Los populistas y demagogos de todo signo y tendencia siempre hacen lo mismo. Apuntan a algún enemigo, interno o externo, para culparles de todo. Volviendo al tema del salario mínimo, en la ciudad de Caracas, el 1 de mayo, se presentaron algunas situaciones realmente lamentables en relación a cómo fue abordada las distintas manifestaciones. En el caso de la manifestación digámoslo así, de la oposición, de los trabajadores opuestos al gobierno, fíjense cómo fue la situación de violencia que se presentó ese día 1 de mayo. No te encierres aquí, monstruo. Vemos cómo el candidato Edmundo González Urrutia se reunió con expertos del Plan de Gobierno Tierra de Gracia, que es una propuesta social
para la reconstrucción del país. Esto sucedió hace escasamente unos días, donde el candidato de la Unidad, del MPB y de Nuevo Tiempo, inscrito ya en el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones que se significarán el 28 de julio, se reunió con expertos. Además lo hizo a través de la vía Zoom, y veamos cuáles fueron algunas de las ideas que allí se plantearon. Próximamente vamos a estar pendientes de este tema. Volviendo sobre el tema del salario, vamos a escuchar una versión que nos trae un reportero de lo que llaman el TikTok sobre el tema del salario. Vamos a ver qué nos dice Kilómetro sobre este tema. Ok, les voy a explicar lo del aumento del ingreso integral indexado. Aquí les preparé esta imagen. Se aumentó fue el bono de guerra, $90, la cesta ticket queda en $40 y el sueldo mínimo queda igual en 130 bolívares, que el último aumento fue en el 2022. Les recuerdo que en el sueldo mínimo es donde se calculan las prestaciones sociales, tus vacaciones, tu aguinaldo de Navidad se va a calcular a 130 bolívares, las utilidades a 130 bolívares. Si te van a despedir y te tienen que liquidar, te va a calcular a 130 bolívares. En años anteriores solo existía el sueldo mínimo y la cesta ticket, pero debido a que Venezuela está quebrada, no puede aumentar el sueldo mínimo porque no tendría primero para pagar el sueldo como tal, y mucho menos toda la carga que lleva ese sueldo, vacaciones, utilidades, X. Se agregó lo que viene siendo este bono de guerra. Es un dinero que tú recibes una vez, recibiste los $90 a fin de mes y listo. Ahí no se te calcula nada ni se te acumula nada. Señores, hay más de 4 millones de empleados públicos en Venezuela. Hay más de 6 millones entre jubilados y pensionados. Esos son casi 10 millones de personas. 3 veces la población de Uruguay. Venezuela produce menos de 800.000 barriles de petróleo al día. Tenemos 33 ministerios y 107 subministerios. El Estado es gigantesco. Para que a ti te aumenten el sueldo, tienen que pasar 3 cosas. Se tiene que reducir el Estado, se tiene que aumentar la producción, no solo de petróleo, sino que hay que empezar a producir realmente otro tipo de materias, de artículos, para tener liquidez para pagarle a los empleados. Y la tercera es básicamente un cambio de sistema. Y eso se va a decidir el 28 de julio, en un proceso pacífico, democrático y de elección popular. Si quieren continuar con el proceso que está llevando el país, quieren un cambio radical, quieren algo nuevo. Kilómetro por aquí reportándose. Dios me los bendiga siempre. Los quiero mucho a todos. Y en materia de política local, se realizó una gran asamblea de ciudadanos, de dirigentes, en razón del planteamiento opositor para las elecciones del 28 de este mes de julio, tal como están programadas, para seleccionar el presidente de la República en un periodo que se tendría que cumplir a partir del próximo año, tal como está establecido en la Constitución Nacional. En esa asamblea realizada en la urbanización Cumaná Segunda de la ciudad de Cumaná, estuvieron presentes múltiples dirigentes regionales de esto que llaman la plataforma unitaria y también del proyecto Con Venezuela que dirige María Corina Machado. Bueno, esta es la información. Y tenemos otra información de carácter nacional y vamos a escuchar lo que nos dice este testigo de lo que pasó en la fecha cuando murió y si fue verdad que el expresidente Chávez murió tal como lo dicen los representantes del régimen de Maduro, o sea, del gobierno de Maduro, en relación a este fallecimiento del expresidente Chávez. Veamos lo que nos dice. Durante toda la crisis de la muerte de Chávez,
sobre todo desde los últimos días de 2012 hasta prácticamente principios del mes de marzo de 2013. Todo el show que se prolongó por 3 meses para hacer ver que Chávez estaba vivo, Maduro no salió de Cuba. Maduro estaba, por ejemplo, en La Habana el día que murió Chávez, el 30 de diciembre de 2012, como ya han confirmado muchas fuentes del propio régimen. Y fue varias veces más durante los meses siguientes para montar el show de que Chávez estaba activo, estaba gobernando, cuando en realidad estaba muerto. Incluso organizó una minicumbre en La Habana el 10 de enero de 2013, siguiendo las instrucciones de Raúl Castro, para hacer ver que Chávez todavía estaba consciente en medio del supuesto tratamiento que le hacían en Cuba, cuando en verdad ya llevaba días en el congelador del CIMEC, que es la clínica reservada para la alta nomenclatura cubana, donde por cierto no entra el perraje habanero. Y por último, tenemos una situación bien delicada que queremos llamar la atención sobre las autoridades nacionales en relación al tema de las ambulancias en el estado Sucre. Un estado que tiene muy pocas ambulancias para atender los pacientes en los 15 municipios de esta geografía regional. Está el caso que vamos a presentarle a continuación, donde los vecinos, los familiares de un paciente con problemas de sus extremidades inferiores, que no tiene movilidad, no pudo ser llevado a hacerle una resonancia magnética hacia la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, porque no había una ambulancia y tuvo que ser trasladado de esta manera. Veamos. Buenas tardes, Venezuela. Este es un llamado que se le hace al ministro de la Defensa, al presidente de la República y al gobernador del estado de Sucre. Este es el hospital Andrés Gutiérrez Zulí. Como pueden ver, aquí hay un colchón y esto es una camioneta. Hoy, cuando son las 3 de la tarde, 30 de mayo, nos encontramos preparando esta camioneta para hacer un traslado de la ciudad de Huiria a la ciudad de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, porque no tenemos ambulancia en este pueblo. El llamado es un llamado de paz, de amor. No le estamos faltando respeto a nadie. Simplemente le exigimos a las autoridades competentes, al alcalde del municipio de Valdés, que se llama Román Rojas, al gobernador del estado Sucre, al presidente de la República y en especial al ministro de la Defensa, que al pueblo de Huiria, el estado Sucre, necesita ambulancia, en especial al pueblo de Huiria. Mira, aquí no tenemos ambulancia. Vamos a trasladar a un señor de 58 años que tiene fractura en la pelvis y fuimos a Defensa Civil y no nos prestaron el apoyo porque no hay ambulancia. Fuimos a la alcaldía y no tienen ambulancia. Estamos aquí en la adyacencia entre el hospital y tampoco tienen ambulancia. Entonces necesitamos una ambulancia. Por favor, las autoridades competentes, resolver este problema. Ya basta, los huireños somos seres humanos y necesitamos una ambulancia. Hoy es el amigo, mañana soy yo o todo el pueblo de Huiria. Necesitamos una ambulancia a la mayor brevedad posible. No necesitamos una, necesitamos varias. Muchas gracias, que tengan una linda tarde. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, dándole a ustedes mil gracias. Mil gracias por estar allí, por compartir, por vivir un momento más con la información, con la entrevista entre la gente. Próximamente vamos a estar invitándolo a usted para que continúen con nosotros entre la gente. Recuerde de darle like y de decirnos gracias por estar allí. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, vale la pena estar bien informados, porque de ese modo, de verdad, no estaremos olvidados ni engañados. Le queremos mucho. Que Dios les bendiga.